Lo primero que tenemos que aclarar es que la expresión reino de Dios no es correcta. Tendríamos que ir al griego y el basilea thutheu y darnos cuenta que se trata de reinado de Dios, de acción de Dios. No es una cosa, es decir, no es un sustantivo, es una forma verbal, ¿verdad? Es la acción de Dios. Por eso algunos traductores, y estoy especialmente pensando en Luis Alonso Checal, habla de reinado de Dios más que de reino de Dios, porque es Dios actuando. Ojo, no es que Dios llega a ti y se queda ahí. No, es Dios que llega a ti y actúa en ti y sigue actuando en ti. Por eso hablamos más de reinado de Dios. Sin duda, cuando hablamos del reinado de Dios, hablamos del núcleo de la predicación de Jesús de Nazaret. Si en nuestro último video hablamos de las acciones de Jesús y hablamos de los milagros y hablamos de los exorcismos, ahora tenemos que hablar de qué fue lo que predicó. Y si a mí me preguntan qué fue lo que predicó, yo diría predicó el reino. Es decir, predicó la acción de Dios en los seres humanos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se entiende hoy en pleno siglo XXI? Yo creo que Jesús entendió, o sea, entiendo cuando dices predicó como, pero se puede entender como este fue su tema. Este fue su tema de predicación, ¿sí? Y yo creo que es muchísimo más que un tema de predicación. Yo creo que esta fue la gran causa de Jesús, la gran convicción de Jesús, la gran lucha de Jesús, la gran todo. Todas las palabras que se nos ocurran para decir por qué una persona vive y para qué se levanta todos los días. Dios se levanta todos los días por la mañana a instaurar el reino de Dios, a hacer presente el reinado de Dios, a mostrar que estaba ahí, que ya estaba sucediendo, a inaugurarlo, a lo que tú quieras. O sea, pues cuando abría los ojos, Jesús a las 5 de la mañana se levantaba de la estera para decir, hay que instaurar el reino. No. Él primero veía Caracol, me veía a mí y después salía eso. Y yo creo que en ese sentido, tener claro que atraviesa toda su vida, por supuesto es de lo que más habla y es de lo que habla todo el tiempo, tanto lo habla cuando cuenta cosas como cuando termina regañando a gente y toda esa vaina. Es importantísimo, de nuevo, que entendamos ciertas cosas, contextualicemos ciertas cosas, porque además la expresión tiene de fondo algo que es sumamente peligroso y es una forma de gobierno. Cuidado. O sea, toda una discusión política. Un sistema político, religioso, social y económico. Cuidado. Entonces, mucha gente ha entendido, mucha gente a lo largo de los siglos del cristianismo ha entendido que eso significa, por ejemplo, Jesús habla del reinado de Dios, por tanto, la opción política de Dios es la monarquía. ¿Sí? Eso se ha leído y se ha escuchado en el catolicismo y en religiones cristianas, ¿no? Entonces, Dios está en contra de la democracia. Dios odia la democracia porque Dios es un monarca y cree en la monarquía. Y como la monarquía es real, bueno, hoy cada vez menos, quedan muy poquitas, pero como la monarquía fue real durante tantos años en el mundo occidental, como forma de gobierno, quedan pocas en el mundo occidental. Pues eso termina siendo un poco peligroso, porque en el catolicismo, por ejemplo, sí tenemos una estructura bastante monárquica. Como organización institucional, tenemos una organización bastante monárquica que se ha intentado cada vez desverticalizar más y todo ese rollo, pero bueno. La sinodalidad del Papa Francisco es un intento. De no ser una monarquía, claro. Pero en últimas, resumo diciendo, lo primero que habría que decir del reinado de Dios es que no es una afirmación sobre una forma de gobierno, sino es, de nuevo, un uso literario de una imagen propia de la época en la que todo el mundo tenía un rey, claro, y en la que el rey tenía una tarea, pero además en la que en Israel particularmente hay un ideal de rey desde siempre, que es Dios. Claro, no se te olvide a ti, sabes que yo no le iba a entrar por allí, pero me parece bello lo que dice Beto. No se te olvide, Caleb, que a Israel le costó, al pueblo bíblico, le costó tener rey. Es decir, si tú revisas en la anfitrionía, cuando el pueblo comienza a pedirle a Samuel un rey, Samuel dice la verdad. le dice, cuidado,
Cuidado. Hay una fábula preciosa. ¿Te acuerdas la fábula de los árboles que hablan y tal? Es una... Este texto habría que leerlo en las convenciones de los partidos y en los estallidos sociales y en todas estas vainas, porque es un texto muy inteligente sobre eso. Claro. Entonces, él le recuerda, ¿por qué no se debe tener una monarquía al interior del pueblo de Dios en ese contexto? Uno, porque el único rey es Dios. Es la primera afirmación, una razón teológica. Y luego da una razón sociológica que a mí me parece maravillosa. Fantástico. Que destruye todo. Porque es que entre nosotros tenemos que ser hermanos, pares. Y porque apenas le des a alguien... Comienza a joder a los demás. El minuto 1 se aprovecha ese punto. Entonces, ojo, solo para subrayar lo que acaba de decir Beto, de que la expresión reino de Dios no es entender la experiencia de Dios como un sistema de gobierno. Claro. No es un sistema de gobierno. Yo por eso no me gusta la expresión reino de Dios. Yo sé que eso a algunos teólogos les molesta, pero por eso a mí me gusta más, es que en el fondo la pasión de Jesús es mostrar a los demás que Dios está actuando en ellos ya, y que si ellos lo dejan va a llegar a plenitud esa actuación. Por eso es que él dice, el reino ya está cerca, porque está ahí, o el reino está en medio de nosotros, porque está ahí, lo que necesitamos es dejarlo actuar nosotros. Es que ahí de nuevo tenemos un lío bíblico, ¿no? Porque es que, no sé por qué hay unas expresiones literarias de la Biblia que son metafóricas y que son imágenes adquiridas que nos cuesta un montón. Hay otras que rapidísimo las cambiamos. Usted diga ojo de camello y ojo de aguja y eso se lo cambian en 30 segundos para que no diga lo que está diciendo. Pero hay otras que se nos genera una vaina, o sea, allá cuando Juan Pablo I dijo en alguna homilía de esas como 6 que alcanzó a dar nomás, Dios es padre y madre, pero sobre todo madre. Eso es como que todo el mundo empieza ¿por qué nos está tocando el Dios Padre? Y todo? Pero si no está diciendo nada raro. Pero si es que padre es otra metáfora. Sí, claro. Lo que pasa es que algunos se imaginan los genitales de Dios. Hay gente que se ha imaginado los genitales de Dios. Hay gente porno. No creas que no. Hay mucho porno cristiano. Te lo juro. La misma idea nos sucede con la metáfora del reino. Somos como incapaces de desafiar la metáfora del reino. Cuando podríamos estar diciendo 1000 vainas más. Cuando en vez de Mesías podríamos decir God. ¿Sí? Cuando podríamos estar hablando del Dios capitán de equipo, cuando decimos del Dios capitán de barco, cuando podríamos estar hablando del Dios líder, del Dios, todas las palabras que nos sirvan en el siglo XXI para decir lo que decía Israel cuando decía rey. Claro. Que no decían lo que decían los reyes del siglo XV, XVI y XVII, o XIV o XV, que es lo que le encanta al catolicismo tradicional, ¿no? Ese tipo de reinado. El reinado de Dios es ese tipo de reinado, el de los reyes católicos. Espérate un segundo, si es que para Israel el reinado no era eso. El reinado no era eso. Cuando ellos piensan en David como el gran rey, no están pensando en lo que estamos pensando nosotros con la reina de Inglaterra, que en paz descanse, o con el rey de ahorita, que ni me acuerdo cómo se llama el hijo de la reina de Inglaterra, con toda su pompa. Carlos y después Enrique. Y que William, perdón. Cada 10 personas, 6 son de ellos en el mundo. Eso no es lo que está pensando Israel cuando habla del rey David o cuando habla del reinado de Dios. Pero es que nos da como una neura desafiar estas metáforas y cambiarlas, y son palabras que claro que tendríamos que despojar del ropaje antiguo para poder entenderlas en el mundo de hoy, ¿no? Claro. Yo creo que esta es la clave de lo que ahorita le preguntabas a Beto, extra cámara. Yo creo que nosotros necesitamos entender que la Biblia nos cuenta es un mensaje de salvación. Y que lo que nosotros necesitamos encontrar es el mensaje de salvación. Y para encontrarnos en el mensaje de salvación hay que desvestirla, hay que entender cuál es el mensaje de salvación. Eso es lo que está diciendo Beto. Reino es una manera de decir, porque es que ellos no conocían otra forma. No conocían otra forma. Bueno, en ese mundo, porque ellos habían tenido la anfitrionía, que es de las cosas más preciosas que ha habido. Claro. De nuevo, puedes estudiar a Gottwald, que trabaja lo que era la anfitrionía, la sociedad igualitaria. No se te olvide que hay ahí todo un sistema interesante, la confederación de tribus. La teoría de la confederación de tribus. No se te olvide que ahí estaba prohibido el comercio para ganar. Hay una cantidad de cosas realmente interesantes, pero como sistema de gobierno no funcionaba porque no tenían ejército.
sino que cuando los atacaban, ellos, ¡hey, nos atacaron, juntémonos! Y mientras se juntaban, los madianitas ya los habían Claro. clavado, ¿verdad? Entonces necesitaba un ejército y la manera de tener un ejército fue pedir una monarquía. Pero volvamos al tema. Cuando Jesús dice reino de Dios, ¿qué dice? Cuando Jesús dice reinado de Dios, ¿qué dice? Yo creo que dice que en medio de las mismas circunstancias políticas y sociales que vivimos, los seres humanos se pueden organizar de otra manera. Pueden vivir de otra manera y que esa manera tiene su base y su fundamento en descubrirse amados por un Dios que es un Dios todo bondad, toda alegría y todo fiesta. Es decir, ese rostro de Yahvé que muestra Jesús es el rostro que permite que existan otras relaciones, otras formas de ser, otro tipo de vínculos que hacen que aún estando en la mitad de un imperio tirano e invasor totalitario como el Imperio Romano, ellos puedan hacer otra cosa. ¿Sí? Es fácil entender que eso significa abajo el imperio, pero en realidad el discurso del reinado de Dios no es un abajo el imperio, es arriba esto, es arriba esta fraternidad que nos permite sobrevivir a la tiranía, pero que además nos permite ser otra cosa en medio de la tiranía o en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Entonces no es esta nostalgia de la cristiandad, ¿sí? de un cristianismo que se vuelve ley para todo el mundo y que se vuelve constitución para todos los reinos. No, es un gobierno de Dios en las relaciones humanas, en la persona y en las relaciones humanas, que empieza a generar otro tipo de estructuras diferentes, como la de Filemón, como la de la carta de Filemón. Si yo digo que el reinado de Dios se expresa en la manera de vivir que Hechos de los Apóstoles plantea Claro. al inicio de la comunidad, ¿digo bien? Sí, claro. Yo creo que también es eso. Yo creo que está tanto en el padre que recibe a su hijo, tanto en el saqueo que se despoja de cosas y genera otra dinámica de justicia ahora desde la fraternidad, como en el Hechos 4 o Hechos 2, en los que se nos muestra una comunidad en la que la gente no vive desde la codicia, no vive desde la avaricia, tanto así que cuando aparece un avaro, la expresión bíblica es que se muere, ¿no? Es que es una manera de decir, esto no es la vida nuestra. Sí, tú estás en otra cosa, ¿no? Tú estás en estas dualidades que a veces presenta la Biblia. Pero claro, es esa manera de hacer de los hechos, sin duda. También creo que en los evangelios hay muchos testimonios de eso, ¿no? Pero Si yo diría que el reino de Dios, el reinado de Dios, es felicidad. Porque una de las cosas que me está impresionando a mí, Beto Vargas, es que la gente se pone furiosa cuando uno habla de felicidad. Eso no es un lenguaje religioso. Vieja boba, viejo bobo. ¿Cómo se dice? ¿Mm? Vieja boba, viejo bobo. ¿Y eso le pasa por no saber griego? Si supiera griego, sabría que la bienaventuranza, eso que usted llama bienaventuranza no es más que un discurso de felicidad. Claro. Dichoso, feliz, el Macarios, griego. No, si hay algo es que Jesús comunica felicidad. Eso no es un invento mío. Eso no es un invento de la literatura de bienestar. No, es el Evangelio el que dice, cuando tú dejas a Dios reinar en tu corazón, tú vives feliz. Ahora, habría que entender qué es felicidad. Claro. Eso es otra cosa. Claro, porque de nuevo, las palabras del Evangelio hay que entenderlas en el entorno del Evangelio. Y a veces también traerlas sin desmenuzarlas, puede hacer que aquí termine siendo otra cosa, como nos pasa con reinado. Okay. Entonces, si no armamos reinado aquí, para volverlo a armar acá, se nos vuelve que reinado es lo más cerquita que tenemos como reinado. O con los milagros, si no armamos el milagro acá, si lo traemos la palabra acá, entonces milagro es lo que yo veo que están haciendo cuando tumban a la gente al piso. Y no. Entonces, claro, la felicidad de la que nos hablan tanto Mateo como Lucas, que debe ser uno de los discursos más impactantes de Jesús, ¿no? Jesús reconociendo en quién está realmente la felicidad. ¿Sí? Y qué personas terminan siendo un camino hacia la felicidad. En dónde ha puesto el ojo Dios, ¿no? Pues toca desarmar esto, armarlo aquí para no terminar diciendo que felicidad es solamente limpiar la mente o solamente
comprar vainas, ¿sí? O solamente, no, sino espérate un segundo porque aquí nos está hablando de otra cosa y las frases son muy complicadas de traer hoy en día sin meternos en problemas. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que perdonan o los misericordiosos, felices los limpios de corazón, que es esa vaina, ¿sí? Pero sin duda, la palabra sí nos habla de dicha, de euforia, De gozo. de alegría. O sea, emocionalmente la palabra es la misma palabra, Sí, claro. ¿sí? Y hoy tendríamos que estar pensando en cómo nos habla de, por lo menos creo yo, dos cosas de las que habla mucho la Biblia. De la paz y de la bendición, ¿no? ¿Por qué hablo de la paz? Porque la paz es como el gran ideal. Es como el gran ideal teológico, el gran ideal social, el gran ideal de la esperanza, el gran ideal de todo, que es el famoso shalom, ¿no? El famoso shalom de la paz. Y la paz que se expresa como haber sido tocado por Dios, que son las bendiciones, ¿no? Entonces yo entiendo que sea tocado por Dios, o también le pido a Dios que me toque, ¿no? También o declaro que algo es bendito, o le pido que me bendiga, ¿sí? Para que eso me acerque a la paz un poco, no sé cómo... Eso es el shalom. No. Yo entiendo el shalom como la armonía que me ocasiona la confianza en Dios. La armonía que me ocasiona, que me genera la confianza en Dios. Cuando yo sé que Dios tiene el control, cuando yo creo en su poder, cuando yo creo en su maravilla, yo logro tener armonía y paz en medio de todas las situaciones que viva. En medio de adversidades, en medio de enfermedades, en medio de situaciones complejas. Por eso yo creo que el reino no es otra cosa que descubrir que Dios tiene el control. Hombre, sé que la palabra puede generar... No, claro. Puede generar... Yo no estoy diciendo que Dios decida por mí. Yo no estoy diciendo no. Yo estoy diciendo que en Dios todo tiene sentido. Y yo creo que eso es el reino. El reino es esa confianza que me genera saber a mí que en Dios todo tiene sentido. Hasta el dolor, hasta el sufrimiento, hasta la cruz. Porque Dios lo trasciende todo. Yo creo aquí, Beto, que el reino tiene que expresarse en unos valores concretos. O sea, para que no se termine en una... Porque a veces el reino podría terminar siendo una realidad intimista, una realidad de Dios está dentro de mí, de Dios actúa dentro de mí. Pero yo creo que tiene que manifestarse en unos valores concretos. Si quieres el primero, justicia. Yo me voy con los dos de Tyson, porque iba a decir algo, claro. El reino no es únicamente la fe. O sea, el reino no es solamente que yo viva sabiendo que todo está en manos de Dios. Okay. Bueno, ¿qué más? ¿Qué le agregarías? Yo creo que el reino es vivir sabiendo que todo está en manos de Dios y entonces desde ahí construir el sueño de Dios. Ok. Que es hacia donde apunta lo que dices de los valores. Por ejemplo, la justicia. Es decir, no es solamente un acto de confianza que me tranquiliza o me genera paz, sino que me lanza. Sino que me lanza me compromete. A hacer cosas y me compromete. Gerd Tyson dice que los dos valores esenciales del reino son la renuncia al estatus y el amor al prójimo. ¿Sí? Y cuando habla de renuncia al estatus dice una cosa que es preciosa. Dice, en una sociedad muy dividida en dos, muy dividida, no hay mucha clase media en la Palestina del siglo I, hay gente muy poderosa y gente muy pobre. Marginal. Se parecen a Colombia. Él dice, en la comunidad cristiana le implica a la gente renunciar al estatus. Tú tienes mucho, ve y vende lo que tienes y haz a los pobres. Tú tienes mucho, voy a devolverle lo que le quité a todo el mundo y les pagaré 4 veces más y les pagaré no sé qué. Tú tienes mucho, ve y ponte de último. ¿Quieres servir? ¿Quieres ser el primero? Ponte de último. Renuncia a tu estatus. Pero también significa, tú te crees poca cosa, tienes que sentirte hijo del rey. O sea, renuncia a tu estatus de poca cosa. Renuncia a tu estatus de mucha cosa y renuncia a tu estatus de poca cosa. Qué bien dicho eso, ¿Sí? Bello. Entonces, por eso él dice, mira los discursos que Jesús le da a los pobres. Ustedes son los felices. A ustedes Dios los cuida más que a las aves. A ustedes Dios los cuida más que a Salomón. A ustedes Dios los cuida más que las flores. Ustedes son más importantes que la gente importante. ¿Sí? Y ahí les está diciendo, quítense del estatus. Pero también le dice a los poderosos, quítense del estatus. Todo el tiempo. Y aquí podemos ser hermanos. En esta renuncia.
Y aquí sucede el amor al prójimo que requiere la renuncia al estatus. Y el amor al prójimo es cercanía, es proximidad, es samaritanidad, todas estas cosas que hay en el Evangelio. Y me parece que es una gran síntesis porque en el Evangelio vemos todo el tiempo eso, ¿no? Sí. Eres el fariseo, eres el chacho, eres el maestro de la ley, siéntate aquí, junto al vendedor de pescado y junto al cobrador de impuestos. Bájate de la nube, ¿no? Pero también hay una nube en la miseria. Es lo que quiere decir que si no te sales de ahí, no te vas a sentir amado nunca. Me parece precioso. No, precioso y medio, me gusta. Me gusta mucho. Como la renuncia al estatus, sí. Y el amor al prójimo. Bueno, que ese sí está claro. Que ese de nuevo es yavismo, atraviesa toda la Biblia. La gente cree que el amor al prójimo es de Jesús, no es de Jesús. Ya en Levítico había manifestaciones de esas, ¿oyeron? Sí, eso de las experiencias lindas del yavismo es que la relación con Dios no se da sin la relación con los hermanos, que es una cosa novedosa en el contexto religioso de esa zona geográfica. Si uno mira, por ejemplo, el tema de las primicias, la famosa, que es una fiesta y que es un ritual, además. El ritual de las primicias es una fiesta religiosa, es un rito religioso, pero es un rito religioso que consiste en que yo ponga lo primerito que salió de mi cosecha, mi primer sueldo, se lo ponga a la viuda, al huérfano, al forastero, A los necesitados. y al levita. ¿Y al levita por qué? Porque el levita no tiene tierra. ¿Sí? Entonces... No como los de ahora. No como los de ahora. Claro, que nos quedamos fantásticos, no, si hay que darle al levita, pero espérate un segundo porque es que el levita no tenía tierra, el levita no tenía cosecha. Y no pide carro. Y no pide carro. Primero son los otros tres. Ok. ¿Sí? Entonces, claro, el ritual es un acto de donación. Es un acto de... Dice que es un acto de donación, es un acto de hacerme cargo de. Y ese es el rito religioso. Eso es muy poderoso. Y yo creo que lo que hace Jesús, como lo habías dicho en estos días, Mateo 25, momentos como Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve es ¿dónde está la adoración? La adoración está en eso. ¿Sí? No está en voy te adoro para que me hagas buena persona y entonces me vuelvo solidario. No, es ve allá, que allá es donde estoy. ¿Dónde más me vas a buscar? Claro. ¿Sí? Claro. Uf. Saltan preguntas. ¿Tienen preguntas ustedes? Sí, o sea, básicamente el reino de Dios es establecer, como bueno, decir como dice el Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. O sea, es como, digamos, hacer la voluntad de Dios, de amar al prójimo, de hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que a mí me asusta lo que dices, porque cuando tú dices hacer la voluntad de Dios, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es que hacer la voluntad de Dios no significa tomar el camino A o el camino B en una bifurcación. Hacer la voluntad de Dios es actuar en tu vida diaria desde los valores del reino. Que te dicen aquí, ha planteado 2, yo iba a plantearte como unos 4 de actuar. Es eso, hacer la voluntad de Dios es eso. Cuando tú dices, venga tu reino, lo que tú estás diciendo es, por favor, que mi relación contigo sea tan plena que me permita a mí vivir de una manera determinada, desde unos valores determinados. Yo pienso supongamos que tú tienes una empresa, ¿sí? Supongamos que tú eres un cristiano ¿Y por qué no un Messi? decide que tienes una empresa de producción de videos. Y entonces, a la vuelta de 2, 3 años, tienes 30 personas. Entre el que te hace la contabilidad, el que te hace los pisos, el que te edita los videos, el que te venden las empresas o lo que sea, el que dirige el productor, todo el mundo está ahí. Y tú tienes un código de trabajo, tienes unas normas de mercado, tienes unas leyes que te dicen, para que le vaya bien, tiene que hacer esto y esto y esto, y muévase por aquí, y yo le consigo un contacto que si usted le tira la liga, entonces... Pero como tú eres un hombre cristiano, tú dices, espérate un segundo, yo no voy a incumplir esta ley, pero no me quiero meter en problemas, eso no lo hago por cristiano, sino por inteligente, pero yo aquí adentro voy a moverme con otra lógica distinta, ¿sí? Yo aquí adentro voy a intentar que mi forma de hacer un organigrama, de pagar unos salarios,
de tener unos días de descanso, de celebrar los cumpleaños, de hacer puestos de trabajo, de remunerar, de vender, de hacer y firmar los negocios, no va a traicionar la voluntad de Dios, todo lo que tendríamos que revisar sobre la voluntad de Dios. Entonces, tú vives en medio de todo esto, tienes que pagar los impuestos y todas esas vainas y lo que sea, pero adentro lo que causas es otra cosa completamente diferente que la gente misma, la tía del man que te edita el video va a decir, ¿por qué allá son así? En esa empresa, ¿por qué hacen eso? No, mamá, mire que tenemos asegurado estos días de descanso, no sé qué vaina, esto no es como esas agencias que hasta las 3 de la mañana porque el cliente es el que manda, ¿no? La gente se va a descansar a la hora que tiene que irse a descansar. ¿Por qué? Porque somos nosotros, no es así. Bueno, que algún día pasó una vaina rara y todos nos comprometemos. Listo, ¿me entiende? Pero nuestra lógica no es esta. No estamos usando a la gente, no estamos explotando, no estamos ganándonos cada peso, no estamos robándonos información de otra agencia para ganarles el contrato. No. Y la gente va a decir, pero ¿por qué? Y hay gente que no le va a gustar estar ahí. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es que pase toda esa vaina. Hay gente que podría decir, no, el reino de Dios es que cambiemos todas las leyes para que todo el mundo Sí, pero ese no, Eso es de afuera hacia adentro. ese no es el camino. Y esas terminan siendo las promesas a las que el discurso del Mesías dice, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. ¿Sí? Estoy mirando, te dicen aquí, dice que Jesús proyectaba la visión de una vida digna de ser vivida por medio de una metáfora central del reino de Dios y desarrollaba para su realización estrategias de un cambio pacífico. Claro. Me gusta la idea de las metáforas porque me transmite a las parábolas. En estos días le oí a un profe de la Javeriana una cosa muy interesante porque él decía, me gustó cómo lo formuló, porque decía, nuestro problema con las parábolas es que las volvimos fábulas. Claro. Y al volver las fábulas estamos como, ay, esta es la enseñanza de la parábola, ¿sí? Y como que las convertimos en cuentitos con moraleja. Claro. Y el reino de Dios no es un cuentito con moraleja, ni se expresa a través de cuentitos con moraleja, sino con cambios de orden. Expresiones, las historias de las parábolas, estos cuentos, son expresiones de cambio de orden, espérate que la vida no es así, es que el reino sí es así. Claro, porque toda parábola, ¿te acuerdas de las 3 características de una parábola, no? La comparación, la cotidianidad y lo ilógico. La ironía. La ironía, lo estrambótico. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron tanto las parábolas que a nosotros ya no le vemos lo irónico y lo estrambótico. Por eso yo creo que si nosotros fuéramos buenos cristianos, con esas parábolas hubiéramos inventado otras. Claro. Con el mismo mensaje, con el mismo sentido. Esas exageraciones que tienen también. Claro, porque es que son muy, muy exageradas. Es que, por ejemplo, a uno que trabajó 1 hora le pagan lo mismo que al que trabajó 8 horas. Ahí detrás, eso es una exageración, eso es una ironía. Sí, es una comparación, es sencilla, es cotidiana, pero es otra cosa. Dale, ¿tú tienes pregunta, Juliana? Que hagas un resumen para el short un resumen de 1 minuto para el short. Mirando a tu cámara, por favor. El reino es vivir de otra manera, como lo dijo el poeta, es vivir de otra manera. El reino es vivir en medio de un mundo de desconfianza, de sospecha, con la confianza y con la fraternidad y con la cercanía. El reino es que las lógicas del mundo en el que vivo no me gobiernan a mí ni gobiernan mis relaciones. Y preferiblemente si nos juntamos y hacemos comunidad, que no gobierna nuestra comunidad. Nosotros podemos predicar muchísimo el reino, pero si nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestros grupos de oración, nuestras familias tienen las mismas pugnas de poder, de chisme, de acusación, de andarnos persiguiendo, nos escrachamos, nos gosteamos, nos funamos, todas las vainas que pasan en las redes, que son la lógica de las redes, no estamos haciendo el reino. El reino sucede cuando todo eso, que es el mundo en el que vivimos, no nos gobierna. ¿Y qué nos gobierna? La libertad, nos gobierna el interés de verdad profundo por el bienestar de los otros y nos gobierna el amor que nos hace cercanos, especialmente cercanos a la necesidad, a la carencia. Y entender que en todo eso hay una profunda felicidad que no la dan todas estas promesas, que a través de todas estas formas de gobierno de mentes, de gobierno de conciencias, de gobierno de relaciones, nos dicen por aquí es el camino. Y no, por ahí no es el camino. Es por Jesús de Nazaret. Tú sabes.